Bueno, aquí tenemos ahora un juegazo que no lo podéis perder. Este juegazo yo creo que es la única unidad en todo el mundo. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo en el directo aquí en Twitch. Y bueno, como ya lo veis en el título, pues os voy a mostrar la colección de la Sony PSP. Como ya digo, voy a mostrar la colección de la Sony PSP. Y es porque ya hubo alguien en YouTube que me pidió que mostrara la colección de la PSP, que hace tiempo que no la enseño. Y bueno, y ahora mostraría la colección aquí actualizada. Así que vamos a mostrar. Voy a empezar mostrando no juegos, sino lo que son películas UMD, ¿de acuerdo? Y más o menos hay unos 150 juegos, creo, si no recuerdo mal. No es una colección que tenga muy presente, es simplemente que no estoy coleccionando mucho PSP, o sea que tampoco son muchos títulos que quiera. Los que me gustan ya los tengo. También hay mucha morralla, pero los que realmente me gustan ya los tengo en la colección. Así que nada, voy a empezar mostrando este de aquí, este UMD, que es una película, 24 horas al límite, no tiene instrucciones, como ya veis. Bueno, la verdad es que es bastante curioso poder ver películas en la consola tan pequeñita, que por cierto, por cable podemos conectar la consola en un televisor y podemos ver las películas y los videojuegos en un televisor vía componentes. ¿De acuerdo? Lo que hace es recortar un poco la pantalla, no se ve completa, se ven los marcos negros y podríamos jugar y ver películas a través de la PSP en el televisor. Bueno, aquí tenemos Hellboy. Ya lo veis. Os comento que los juegos, algunos, pues, al igual no están muy limpios, que digamos, porque los he sacado. Y si veo alguno, ahí tengo el trabo para limpiarlos, que hace un tiempo que no lo saco, lo saqué no hace mucho, que lo mostré en la colección en el canal de Twitch del Tesoro de Lechuk. Y bueno, ahí tenemos otra película. No voy a sacar perdón, no voy a sacar los juegos porque el UMD es bastante frágil a la hora de sacarlos, hay que ir con mucho cuidado y muchos se rompen de la carcasa que los recubre. Aquí tenemos un juego con la película, ¿de acuerdo? Tiene la amenaza invisible y el Wipeout Pure, como ya veis. Aquí pone la película completa más niveles de juegos exclusivos. ¿De acuerdo? Ya pone que incluye el juego para PSP. No era lo normal, ¿de acuerdo? Este, como ya veis, tiene la carcasa cambiada, ya no es original, porque en su momento se rompió. Yo ya me compré algunas carcasas de estas piratillas para poder cambiarlos, porque son bastante frágiles. Por aquí tenemos Yo Robot con Will Smith, como ya veis. Y ahí tiene, pues, un papelito donde nos muestran los otros UMD. Aquí tenemos, esto no sería juego, ya lo sabéis, ¿no? Pero bueno, yo lo muestro porque es algo curioso. Tenemos el Tesoro del Amazonas con el The Rock, ahí lo vemos, se vea bien. Y ahí tenemos el juego. Algunos, pues, lo que aguantan los juegos también, la pestañita se acaban rompiendo. La verdad es que son bastante frágiles las pestañitas, las cajitas de los UMD.
Aquí tenemos Spider-Man 2. Ya lo veis, que se vea bien. Y este no trae nada, pero ya lo veis que normalmente trae el típico folleto donde nos muestran otras películas. Aquí tenemos Triple X con Vin Diesel. Ahí está. El típico folleto, ¿de acuerdo? Tampoco me ha dado por conseguir todas las películas. Porque realmente los juegos aún los jugaría, que tampoco me voy a poner a jugar todos los juegos, pero las películas sí que no creo que me ponga a verlas. Aquí tenemos X-Men 2. El lomo ya lo veis, que está bastante chulo, ¿no? Y ahí está. Algunos al igual viene algún ticket de compra, así que al igual lo saco ahí. Bueno, empezamos por juegos, yo creo que de fútbol, ¿no? Bueno, de fútbol, de deportes, perdón. Aquí tenemos NBA Live 10. No los tengo ordenados, los he puesto ahí a lo rápido. O de baloncesto, como ya sabéis. Y aquí tenemos juego con las instrucciones. Y este pone el FIFA 8. Vaya, está cambiado. Como ya veis, no lo he acabado de repasar, alguno estará cambiado. Pero bueno, también los tengo los UMD aparte, tengo algunos aparte. Espero que no haya alguno vacío. Aquí tenemos el Play Chapas. Perdón. Como ya digo, pues no están repasados ni nada. Alguno, a ver lo que encontramos aquí. Aquí tenemos el Play Chapas. Un juego bastante curioso, ¿no? Con las tapas ahí para jugar al fútbol. Vaya, el primer juego que muestro y he quedado mal, ¿eh? Aquí tenemos el FIFA 12, a ver qué nos encontramos aquí. Pero bueno, son juegos que tampoco les doy mucha importancia. Ahí está, este sí tiene el FIFA 12. A ver. Bueno. Aquí tenemos el FIFA 10, a ver si está también. Ahí lo tenemos, FIFA 10 completo. A ver qué nos encontramos aquí. El UEFA Champions League 2006-2007. Bueno. Este también está completo. Y es el juego. Aquí vemos el ticket. Un Pro. El Pro Evolution Soccer 5. Ahí lo tenemos. Espero que se vea bien. Si no, yo diría que más o menos. Quizá por la luz. Ahí está. Que no tiene mucha luz. Vamos a bajar un poco más el aro de luz. Ahí está. Ahí. Mira. El God of War. El God of Sparta. Como ya veis, algunos están cambiados. Pero bueno, aquí tenemos otro Pro Evolution Soccer 5. Que es lo mismo, ¿no? A ver qué hay. Este sí, ¿no? Este sí. Y alguno al igual no estará, porque tengo varias PSP y en alguna de ellas al igual me he dejado el juego. Vamos a ver qué hay aquí. El Pro Evolution Soccer 2010. El PES 2010. Vamos a ver qué hay. Aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, vamos más rápido. Aquí tenemos el FIFA 12. A ver qué hay. Sorpresa. Este sí está con el FIFA el 12, 2012. Bueno, aquí tenemos el Sims 2. Tiene alguno la pegatina ahí aún sin quitar.
Como ya digo, no los he repasado bien, porque los tengo bastante olvidados. ¿Qué vamos a enseñar por aquí? Este de aquí. Extreme Party. Ese vendría a ser un Mario Party, ¿no? A ver qué hay. Ya me da miedo abrir, ¿eh? Bueno. No son juegos muy buenos, pero bueno. Y los Invisimal. La caza comienza aquí. Bueno, no sé realmente cómo van estos. Hay varios. Bueno. Este sería el primero de todos, ¿no? A ver qué hay. Sí. El juego está ahí. Bueno, ya lo veis, ¿no? Funciona con la cámara para hacer realidad aumentada, que son las tarjetas que teníamos que poner en la mesa o en alguna superficie, y con la cámara pues nos aparecían los muñequitos. Era algo bastante curioso y bastante chulo, la verdad, ¿eh? Bueno, aquí tenemos otro Invisimals, la otra dimensión, con la etiqueta del game, que lo tendría que sacar. Y aquí lo tenemos, aquí tenemos la tarjetita de realidad aumentada. Y como veis, tiene esto del game. La verdad, tendría que repasarlos, quitarles las etiquetas. Pero como ya digo, es una colección pues que la tengo ahí bastante abandonada. Aquí tenemos otro Invisimals, las tribus perdidas. Con la tarjetita, y tenemos aquí el precio. Aquí tenemos otro igual, el mismo, que tenemos con la pegatina del game, y la tarjetita de realidad aumentada. Aquí tenemos un juego, el Mint Kids, para ejercitar la mente. A ver qué me voy a encontrar aquí. Ahí está. Y un juego de Michael Jackson. Michael Jackson The Experience, ¿no? Que como ya sabemos salió en varias consolas. Creo que salió en PlayStation 3, diría. No sé si salió también en PlayStation 2, en Wii, en PSP. Y por aquí tenemos uno de los juegos bastante chulos para jugar de deportes, ¿eh? El Virtua Tennis, el World Tour. A ver qué nos encontramos aquí. Ahí está. El Virtua Tennis. Pues ya me da miedo, ¿eh? Me da miedo a ver qué me encuentro. Vamos rápido. Aquí tenemos el Smash Core Tennis 3 de Namco. Y es curioso, ¿eh? Que tenemos aquí a Pac-Man. Ya lo ves. Relájate. Con 3 sensacionales minijuegos: el tenis Pac-Man, tenis Galaga y el explosivo tenis Bomba. Eso está muy bien, que pongan esas cosillas. Como ya veis, tenemos el Sega Rally. Por ahí estará suelto este juego, ¿eh? Bueno, por aquí tenemos Virtua Tennis 3. A ver qué nos encontramos. Ah, sí, aquí lo tenemos, Virtua Tennis 3. Ya digo que los juegos, algunos sueltos, los tendré por ahí. Por aquí el Ejepet, que también es un juego que se puede jugar, o sea, que se tiene que jugar con la cámara que se pone en la PSP, para jugarlo con la realidad aumentada. Ahí tenemos el ticket de compra y la tarjetita está aquí detrás. Esta tarjetita. Bueno, y ahora tocaría estos de aquí. El NASCAR.
¿De acuerdo? A ver, sí, está ahí. Bueno. Juego de coches, a mí los juegos de coches me encantan. Tenemos por aquí el Colin McRae Rally 2005 Plus. La verdad es que está chulo, ¿eh? Se ve muy guapo, muy chulo. Y aquí lo tenemos, por suerte. Aquí tenemos otro, por cierto, otro Colin McRae Rally. A ver qué hay, sí, mismo. Lo tengo repetido. Por aquí tenemos el ATV Off-Road Fury Pro. Juego de motos y de quad y de coches todoterreno. A ver qué hay. Sí, lo tenemos aquí, pero sin las instrucciones. Bueno, y ¿qué tenemos más por aquí? Este de coches tenemos este de aquí. El Crazy Taxi Firewalls. La verdad es que el Crazy Taxi es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo. Una pena que los Crazy Taxi, que salieron en otras plataformas, le cambiaron la música y no le pusieron la música de Offspring, era. Y eso le daba un plus, ¿no? En el juego, en el de Dreamcast y la recreativa, que lo hacía más agresivo, más chulo, más disfrutable. Pero bueno, es un gran juego igualmente. Por aquí tenemos el Gran Turismo para PSP. Una pena que lo tenga en Essentials, pero bueno. Creo que por ahí lo tengo en su versión normal, creo. Ya lo veremos. Bueno, otro juego así de carreras sería, como ya veis, que también lo tengo suelto, el Wipeout Pure. Ya está. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Está chulo y todo, ¿eh? Muy chulo. Bueno, vamos a por más juegos. Un juego de película. El Avatar, el videojuego. Una pena que esté en su versión Essentials. Vamos a ver que nos encontramos. Ahí está. Está el juego completo. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a buscar. Aquí tengo otro Gran Turismo. Supongo que estará el juego también. Ahí lo tengo también. Como ya digo, los tengo aquí reliados y no sé bien dónde está cada juego. Aquí tenemos Tomb Raider, Lara Croft, Tomb Raider Legends. O Legend. A ver qué hay. Sí. Ya lo ves, ¿no? Está completo. Un grande juego los de Tomb Raider. Por aquí tenemos el Crash Lucha de Titanes. Se ve bien, ¿no? Sí. Vamos a ver qué nos encontramos. Y esto pues no sería de este juego. Hay que repasarlo, ¿eh? Pero bueno, como ya digo, es una colección que no la tengo muy al día. Tenemos dos Jack and Daxter, los dos iguales. La frontera perdida. A ver, ahí lo tenemos. Comentaros que los UMD, aunque en la portada ponga en español, los UMD siempre saldrán en su versión inglesa para toda Europa. ¿De acuerdo? Bueno, siempre. Este no, pero el otro, a ver, vamos a mirar. Pues no. Algunos no, algunos son en inglés. Este no.
Me sorprende, ¿eh? Porque como ya digo, en el caso de este, vamos a mostrar este. A ver, este que pone Lucha de Titanes. Ya lo veis, ¿no? Está en inglés. Eso sería lo normal. Pues aquí lo tenemos. Tenemos este de aquí. El Clank, agente secreto. Ahí está. Esto parece pues que al ser su versión española, el UMD también en el español. Algo bastante curioso que, como ya digo y repito, que los juegos por norma son, creo que son multilingüaje y lo que es el UMD tendría que salir en inglés, ¿de acuerdo? Vale. Aquí tenemos Toy Story 3. Todos son PAL España. Bueno, PAL no, simplemente versión española, porque lo del PAL es para los televisores pues, para las consolas de sobremesa, lo de PAL. Tenemos por aquí otro juego de coches que no lo he mostrado, a ver si está este dentro. El Need for Speed Most Wanted. Ahí lo tenemos. Tenemos otro Need for Speed, el Carbono. Ahí está. Como ya veis, el VD es en inglés y lo que son las instrucciones y la portada está en español. Aquí tenemos MX versus ATV on the edge, como se diga. Bueno, ahí está, completito. Aquí tenemos ATV Off-Road Fury Blazing Trails. Estos juegos son bastante divertidos, ¿eh? Aquí tenemos Mod Nation Racers, que sería como un Mario Kart para PSP. No tan bueno, pero... Vamos a ver qué nos encontramos. Aquí ya nos vamos encontrando los juegos que les toca, ¿eh? Bueno. Ray Racer. Juegazo. Ah, este estará en la consola. Este seguramente estará en la consola. Aquí tenemos Asphalt 2, Urban GT. Ahí está. Burnout Dominator. Los Burnout son geniales. Con etiqueta del game más vieja que... Bueno. Por aquí tenemos Rocket Racers, que sería como un Micro Machines, creo yo. Ahí está. Bueno, visto desde atrás. O de coches. Rocket he dicho y Pocket Racers. Bueno, por aquí tenemos Need for Speed Shift. Ahí está.
que lo tenemos. Los Need for Speed también son pues bastante chulos. Por aquí tenemos el Daxter. Los juegos de plataformas también están muy chulos. Está completito. Vamos a tirar esto un poco más para allí. Creo que se va a caer todo, ¿eh? El Need for Speed Carbono otra vez. Por aquí vamos a mostrar Spider-Man 2, que creo que ya lo ha mostrado en su versión Essentials o Platinum. No, era la película, perdón. Este es el videojuego. Vamos a tirar por aquí. Y aquí tenemos pues dos juegos iguales. ¿De acuerdo? Que uno sería el Essentials. Ahí está. Y el otro, el normal. Que son juegos que normalmente los he encontrado en lotes. Por aquí tenemos Fórmula 1 2009. Ahí está, completito. Por aquí tenemos el Fórmula 1 Grand Prix con Alonso aquí en la portada, Fernando Alonso, y un ticket de compra del juego. ¿Qué tenemos por aquí? Voy a quitar el plano por aquí. Kill Bill, un juego de montar el parque de atracciones con tipo como Theme Hospital. A ver, encontramos aquí. Ahí está, completo. ¿Qué más tenemos por aquí? Mostraremos este aquí. El Sonic Rivals 2. O de plataformas, como ya sabéis, de Sonic. Y no está completo, una pena. Pero estos juegos, la mayoría los he comprado, para no decir, bueno, todos, casi todos. Los he comprado en el game o así, de segunda mano, con lotes. Y bueno, es normal no encontrar algunos que no tienen las instrucciones. Este es el Sonic Rivals, el primero. Ahí está. Juegos que les he hecho gameplay, creo. En el canal de YouTube. Muy buenas, Les Rider, ¿qué tal? Bienvenido. Me encuentro aquí haciendo un directo, rarito, raro. Aquí tenemos el Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter. Ahí está, completito. ¿Qué tal? Por fin me pillas. Es que no he podido estos días. Y aquí estoy mostrando cosillas que una persona en YouTube me pidió que le mostrara de nuevo la colección actualizada de PSP, y he decidido hacer este directo. Quiero lo más rápido posible porque, como ya digo, tengo unos 150 juegos aproximadamente de esta consola, aunque algunos ya hemos visto por aquí que le falta el UMD, que posiblemente o lo tenga suelto por ahí o lo tenga en alguna de las consolas, porque tengo como 5 PSP por ahí. Así que nada, aquí mostrando los juegos. Envidia, dice, envidia tengo yo de la colección que tienes tú, qué cabrón. Eres un crack.
Pues nada, aquí tenemos el Medal of Honor Heroes, como ya veis, completo. Y dejo las cosillas buenas más para el final, que ya tengo algunos juegos que están bastante bien. Que me he mostrado los de deportes y tal. Aquí tenemos un Call of Duty, Rise to Victory, que yo creo que los primeros Call of Duty son bastante interesantes, que son de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ahí lo tenemos completito, que a ver si se ve bien, ahí. Por aquí tenemos uno que también está chulo, el Grand Theft Auto Chinatown Wars, que a mí me faltaría, el Grand Theft Auto Chinatown me faltaría para Nintendo DS, que es un juego bastante buscado. Sí, sí, el de Nintendo DS creo que también es bastante bueno, por eso que está bastante buscado. ¿Eh? ¿Eh? No sé si se ha visto, ¿eh? Hay información que habrá que quitarlo. Aquí tenemos el Monster Hunter Freedom Unit, que tengo por ahí otro. Ahí está. Los Monster Hamster, digo yo. Los Monster Hunter. Monster Hunter, Hamster no, Monster Hunter son bastante chulos. Lo que pasa es que, bueno, no me ha dado por darles caña. Los he probado y, bueno, me parece bastante chulo, pero no me va mucho el rollo. Aquí tenemos el Monster Hunter Freedom. Como ya digo, la mayoría son, bueno, la mayoría o todos son versiones españolas. Aquí tenemos otro Monster Hunter Freedom, pero en versión Essentials, como ya vemos aquí. Ya me da miedo abrirlos porque van a salir aquí tickets. Aquí tenemos uno también bastante bueno, un juego así rolero. El White Knight Chronicles Origins. Ahí está. Aquí tenemos, esto está todo muy reliado. El Ratchet and Clank, el tamaño importa. Es que aquí quería hacer un directo a lo rapidito, que me toca ir a comer a casa de mis padres, que nos han invitado a comer, o sea que hay que ir, vamos. Aquí lo tenemos. Tenemos el mismo juego, pero en versión Essentials. O que ya sabemos de plataformas. Por aquí encuentro otro, espera, uno, dos, otro Grand Theft Auto. Me están cayendo las torres aquí. Otro Grand Theft Auto, el Vice City Stories, que mucha gente le gusta, el Vice City, y es uno de los GTAs que no he probado casi. O sea que no puedo comentar mucho. Los he jugado casi todos, pero este casi no lo he probado un poco. El de PlayStation 2 y este no sé qué tal está. Perdón. Y aquí tenemos Grand Theft Auto Liberty City Stories. Este tampoco lo he jugado. Me parece mucho al 3, ¿no? ¿O es el 3? Ah, vale. O sea, este de aquí lo sacaron primero en PSP y lo pasaron a PlayStation 2. Entonces, pues ese es un dato que no sabía. ¿Ves? Y eso que me gustan mucho los GTA. Pues no lo sabía. Aquí está el Rider, que es un crack, el tío, que, que ya sabe bastante del tema. Yo sé un poquito, pero él ya sabe bastante más,
Y aquí tenemos el otro. Bueno, mira, parece mentira, ¿eh? Primero en PSP triunfó y luego en PlayStation 2, y eso que la PSP pues fue una consola que no acabó de triunfar, que es una consola que es muy buena, no acabó de triunfar, pero bueno, no como, me refiero no como una Nintendo DS y tal. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos otro Call of Duty, es el mismo de antes, pero en versión Platinum, que es curioso que hicieran versiones Platinum y versiones Essentials, que vaya chorrada, pero bueno. Y este, aunque fuera Platinum, tenía el mismo UMD, que no pasaba como los juegos de PlayStation 2 o los juegos de PlayStation 1, que la versión Platinum era plateada, justamente. No sé, cosas de las compañías. Aquí tenemos dos juegos del Spider-Man, Spider-Man 3. La versión de Essentials, ahí está completo. Y la versión normal, y este no sé si está completo. Está completo. Pesa bastante, pues pesa un poco. Si me disculpáis, voy a beber un poco de agua. Bueno, seguimos. Tenemos este juego. Practical Intelligence Quotient, o como se diga. Es un juego, pues, para eso, para darle al coco. Bastante curioso, ¿no? Ahí está. Completo. Este. Ah, sí. Está en español, que no me había fijado. Aquí tenemos, bueno, juego de golf bastante gracioso, porque estos juegos son bastante divertidos. Everybody's Golf, en versión Platinum, ya veis que está hecho una porquería. Ya son de los últimos juegos que he ido consiguiendo. Y lo que quedaba en las cestas de game ya estaban hechos polvo. Algunos ya estaban reventados. Como este también, que tiene la portada, o tiene un poco esto de aquí, que creo que es la pegatina que hay que quitarla. Everybody's Tennis, en su versión Essentials, como ya vemos aquí. Que está bastante guapos, ¿eh? Al menos tiene su gracia que lleve los personajes estos así pequeñitos. Es como una copia de Nintendo, ¿no? Podríamos decir. Aquí tenemos Jerónimo Stilton en el reino de la fantasía, el videojuego. Por ahí creo que tengo su segunda parte, si no me equivoco, o no la quedo comprando. O esta era la primera, creo que la otra es la segunda, la que tiene la portada roja. Está incompleto. Vale. Tenemos por aquí un juego, creo que es de mazmorras o rolero, creo. Un Told Legends. Sí, ¿no? Tiene la pinta. No lo he jugado. Muchos no los he jugado porque tantos juegos casi que no hay tiempo para jugarlos. Perdón. Aquí tenemos otro juego que también parece de mazmorras, ¿no? Este de aquí, que es bastante curioso. Fading Shadows. A ver, os muestro. Bueno, o quizá de puzzles. No estoy seguro. No recuerdo si lo probé. Bueno, por aquí tenemos Loco Roco. Un juego bastante, bueno, gracioso. Está, como ya veis, la portada hecha polvo. Está incompleto. Y los UMD pues están ahí.
que muchas veces hay que cambiarlos, hay que cambiarle las carcasas porque están hechos polvo. Tenemos aquí un juego precintado, el Little Big Planet. Una pena que no lo tenga sin abrir, lo tengo precintado, o sea que no lo he jugado, no he llegado a jugarlo en PSP. Y las veces que lo he podido conseguir, normal, pero no me he dado por comprar. Porque muchas veces he pensado que lo he tenido y al final me he dado cuenta que estaba precintado. Pero bueno, creo que no lo tengo por ahí. A ver, vamos a ver. Worms, Open Warfare. El Worms, un grandísimo juego de, pues, de ir disparando y, ¿cómo lo digo? Como yo siempre digo que es como una especie de Lemmings, pero no es bien así. Sería como un Call of Duty en 2D, ¿no? Pero por turnos. Está bastante chulo. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tekken, Dark Resurrection. La verdad es que están bien, ¿eh? Los Tekken siempre son buenos tenerlos en la colección. Aquí tenemos. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Ahora vienen los juegos que están bastante bien. Ojo, ojo, porque vienen unos juegos que están chulos. Mira, un Symphony Filter Dark Mirror, que también es Essentials, tipo Metal Gear, ¿no? Estos juegos siempre son chulos. Y yo voy diciendo por aquí ya que si queréis que muestre otra colección, me lo podéis comentar, ¿eh? Iremos mostrando colecciones, o si tenéis ganas de ver alguna consola o algo de mi colección, lo podríamos mirar a ver si se puede mostrar aquí en directo. Por aquí tenemos un grandísimo juego, muy bueno, ¿eh? Yo este juego lo jugué en su día en una demo para PlayStation 1. El Parapa de Rapper. Es buenísimo, es muy bueno. Y lo tenemos aquí en PSP. Es brutal, ¿eh? Un juego, pues, de ritmo, y apretando los botones a ritmo. Y es bastante cachondo este juego. Y está traducido al español. El de PlayStation 1 me parece que no sé si era multilingüe o... lo voy a mirar. No sé si este de PSP, lo que digo, era multilingüe. Y el de PlayStation 1 solo, si lo tenías que conseguir para que estuviera traducido en español, solo lo podías conseguir en español, digamos, si no, nada. Aquí tenemos, pues bueno, en español, a ver, las voces no están traducidas, pero el texto sí. Aquí tenemos una recopilación de juegos, también esencial, con el Pac-Man, el Dick Duck, ¿no? Dick Duck se llama. Y bueno, Galaga, Rally X y como ya vemos, con unos 20 juegos de Namco Museum. A mí estas recopilaciones me encantan las recopilaciones de las consolas. Siempre intento conseguirlos, tanto pues en PSP como en las Nintendo DS, en portátiles, o sea, y en las de sobremesa. Ya he mostrado muchas veces las colecciones y tal, y he mostrado pues que tengo recopilaciones bastante chulas. Este está completo, ya vemos. O sea que yo lo aconsejo siempre, pues si os da por comprar una recopilación, normalmente muchas veces no están cotizadas, están bastante baratos. Ah, mira, aquí tengo otro, pero en su versión normal. El otro era la versión Essentials y esta es la versión normal, el mismo juego.
Bueno, aquí tenemos ahora un juegazo que no lo podéis perder. Este juegazo yo creo que es la única unidad en todo el mundo. Es broma, ¿eh? Aquí tenemos el Hello Kitty, Puzzle Party, un juego pues de la Hello Kitty, como ya vemos. Ahí está. A ver, aquí. Aquí está. Y por aquí tenemos el Boost and Move Ghost, que estos juegos son geniales. Estos juegos de puzzles son muy, muy guapos. El típico de las bolitas, ¿eh? Haciendo bajar las bolitas de colores. Está muy chulo. Ahí está. Completito. Hemos empezado muy mal, ¿eh? Hemos empezado con juegos de deporte y además incompletos o cambiados. Muy mal, muy mal. Yo esto me lo preparo fatal, ¿eh? A ver, ¿qué podemos mostrar por aquí? Venga, ahora sí viene lo bueno y quiero mostrarlo pues poco a poco. Bueno, podemos mostrar por aquí. A ver, este de aquí. Lemmings. Los Lemmings siempre son buenos. Hay que tenerlos. La verdad es que me encantaba jugar. Sí, sí, juegazo, ¿eh? Me encantaba jugar a los Lemmings. Yo lo había jugado en Master System. Y me parece que la primera vez que vi yo un juego de Lemmings fue en una. No sé si era una amiga. Era una amiga. Creo que era una amiga. Un microordenador. Y yo flipé la primera vez. Y lo más bueno de los Lemmings siempre es la música normalmente, aunque ya los últimos Lemmings le cambiaron la música, porque lleva música clásica, y al igual por derechos pues ya no los ponen, pero que es un juego muy relajante. Bueno, a veces no, pero es relajante por el tema musical y a ir pues mandando los muñequitos que hagan sus labores de ahí. Y la verdad es que está muy, muy guapo, es muy entretenido. Yo lo recomiendo para quien no haya jugado nunca un Lemmings, le recomiendo este o el que sea, el de la consola que sea. ¿Qué tenemos más por aquí? A ver, este de aquí. Venga, una recuperación de EA. Y tenemos el EA Replay, que tenemos el Mutant League Football, que el Mutant League Football es uno de los juegos caros, si no me equivoco, y es Raiders, si me lo puedes confirmar, creo que es el Mutant League Football, porque hay el Mutant League Football y el Mutant League no me acuerdo qué era, y este sería el de los caros de la Mega Drive. Tenemos el Road Rush y el Wing Commander, el Syndicate, el Desert Strike y no sé si algún juego más. Creo que solo son en esos juegos de aquí, ¿no? Aquí tenemos, incluye además todos estos juegos. La verdad es que está muy bien esta recopilación, ¿eh? Muy, muy bien. Y son juegos que al igual hoy día no son caros de conseguir. No estoy muy al día de cuánto valen, pero yo creo que son juegos que son baratos de conseguir. Bueno, vamos a por más. Aquí os voy a mostrar un par de juegos que son los dos iguales, que a mí me encantan, los Afterburner Black Falcon, que bueno, este al igual pues no es tan espectacular como los de 2D, pero yo creo que es bastante chulo. Ahí lo tenemos completo, de Sega, y Sega siempre es bien, ¿eh? Y este tenemos el otro juego igual, repetido, como ya os muestro aquí. Que muchos los tengo repetidos, mira, ya no lo voy a sacar de la colección, a menos que venga alguien a quererme cambiar a algún juego, y ahí sí, al igual haría algún cambio, ¿eh? Pero como que de momento no he tenido la oportunidad, pues aquí se quedan. Otro juegazo, venga, va. Bueno, espera.
que aquí queda. Bueno, vamos a mostrar este de aquí, venga. El Ape Academy, perdón, el 2, que sería de la saga Ape Escape. Y este, bueno, saga, esto sería un spin-off, ¿no? Que serían como minijuegos. Y está completito. Me gustaría tener el Ape Escape, que también está para PSP, aparte de estar en PlayStation 1, que no los tengo. No los tengo, aunque no es un juego que juegue en su día para PlayStation 1, me gustaría tenerlo. Me gustaría tener como, o en PlayStation, perdón, en PlayStation 1 o en PSP. Me gustaría conseguirlo, pero no he tenido la oportunidad. Aquí tenemos, a ver, unos de Star Wars. Tenemos el Star Wars Battlefront 2, como veis. Está completo. Sí, sí, lo sé. El 1 está bastante caro, ¿eh? Por eso lo digo. Me gustaría al menos conseguir el de PSP si lo encontrara, que creo que también estaría caro. Perdonad, pero como ya sabéis y me pasan los vídeos, me viene la carraspera y estoy ahí. Bueno, aquí tenemos Star Wars Battlefront, Renegade Squadron, otro juego de Star Wars. Ahí está completo, que no sé, no enfoca bien ahí. Y aquí tenemos Star Wars 2, la trilogía original de Lego, que está curioso, ¿eh? Pero no está completo, una pena. Bueno, continuamos. A ver, ¿qué muestro por aquí? Venga, va, este de aquí. Silent Hill Shattered Memories. Que no recuerdo si lo tengo también en Nintendo Wii. Porque también salió en PlayStation 2, Nintendo Wii. ¿De acuerdo? Un momento, voy a hacer algo. Bien. Pues como ya digo, es un juego que salió en Nintendo Wii, en PlayStation 2, o de terror, ¿no? De miedo. Ahí está completo. Y es un juego que no he jugado, ¿eh? De momento, bueno, no he jugado, lo he probado, pero no me he puesto a jugarlo en serio. A ver, ¿qué puedo mostrar por aquí? Venga, va. Para Air Rider. Killer Rider, perdón. Que ya, a ver si voy a decir mal el nombre. Tenemos aquí el Street Fighter Alpha 3 Max. Juego de lucha 2D. Claro, claro, este es bueno, ¿eh? Ahí está. Aquí lo tenemos. No sé si lo tengo repetido. Al igual en Essentials. Bueno, sí, mira, bueno, no está en Essentials, pero lo tengo repetido. Ahí está. Que no pasa nada, ¿no? Si hay alguno repetido. Venga, otro. A ver si te gusta este también. Que no lo tengo. Lo tengo en americano, en su versión americana, pero no lo tengo en versión española, este de aquí. El Power Stone, que es como llamamos el Power Stone Collection, que nos trae el 1 y el 2, ¿no? Que es un gran juego. Este sí pude jugarlo en su día, en la Dreamcast, el 1, me acuerdo. Ah, chulo, chulo. Es un gran juego, muy colorido, está muy chulo. Bueno, aquí tenemos un juego bastante curioso. Es un Tower Defense. El Fat Princess
como es Fistful of Cake, como se diga, yo en inglés no soy muy bueno. Es un juego bastante curioso. Está completito, es chulo. Bueno, vamos a por más. Vamos a mostrar estos de aquí. Sí, ya está. A ver, aquí tenemos Worms Open Warfare 2. Como ya lo digo, está muy reliado, está muy desperdigado por aquí. Los juegos no están bien ordenados, pero bueno, está completo. Juegazo también. A mí el Worms me encanta. El primer Worms que jugué fue para PlayStation 1 y me encantó jugarlo. Tenemos por aquí, que creo que me falta el 1, pero bueno. El Patapon 2, un gran juego, muy bueno, ¿eh? Vamos al ritmo de la música, apretando los botones que primero nos indican para que prendamos y luego para poder hacer ataques y todo, porque somos un poblado de muñequitos Patapon, ¿no? Para poder atacar y tal, para moverse hay que apretar unos botoncitos. Este sí lo he jugado un poquito, se hace difícil luego, pero bueno, está chulo, ¿eh? Está muy chulo. Y aquí tenemos su tercera parte, que creo que solo salieron 3, ¿no? Los 3 para PSP, Patapon 3. Ahí está, completo. No está en perfecto estado, como ya vemos, pero bueno. ¿Qué tenemos por aquí? El Mega Minis Volumen 2. Son jueguillos ahí, bueno, cutrillos, ¿no? De los que me parece que estaban en la store del catálogo de la PlayStation Store y nos sacaron físico. Bueno, vamos a mostrar, a ver, sí, voy a mostrar este aquí mismo. El Innocent Life, a Futuristic Harvest Moon. Bueno, un Harvest Moon futurista, como ya indica aquí. Hay de plantar y no sé qué historias, porque no lo he jugado. Pero bueno, aquí tenemos con la etiqueta del game. Qué rabia estas etiquetas, ¿eh? Y esta es de las que cuesta sacar. Hay que calentarlas un poquito con un con un secador o algo y después quitarlas. Yo a veces lo que hago es las mojo un poco, que se mojen un poquito y después intento sacarlas con el secador y se supone que se tendría que levantar, pero es algo complicado. Yo si veo que no se levanta ya no hago nada porque prefiero tenerlo ahí, que a veces tiene su gracia, ¿no? Bueno, ¿qué más tengo por aquí? Un juego de rol bastante desconocido, Gurumin, la Monstrous Adventure. Monstrous Adventure, eso. Bueno, este es un juego bastante desconocido. No he visto que hablasen mucho de él. Y si no recuerdo mal, está en español incluso. Creo que sí, ¿no? Creo. No está completo. Qué lástima. Aquí tenemos este, que está en inglés, si no recuerdo mal, que es el típico juego de rol en 2D, que tiene unos gráficos muy guapos. Una pena que este juego no esté traducido al español, ¿eh? Una pena. Porque creo que lo pone aquí. Juego en inglés, manual en español. Porque este tipo de juegos me encantan. Bueno, ¿qué tenemos más?
Venga, otro juego muy guapo. El Breath of Fire 3, que es un juego que salió en PlayStation 1. La verdad es que sí, la verdad es que es una mierda esto que no llegaran los juegos en español. No, es que muy mal, ¿eh? Otro juego que no llegó en español, que llegó en inglés. Y este es el de PlayStation 1 pasado a PSP. Juego que tengo en mi colección, si no recuerdo mal, en PlayStation 1. Que lo llegué a jugar en su día y no recuerdo si fue piratilla. Bueno, lo jugaba porque hacía lo que podía, porque yo el inglés ni idea. Espero que mi hijo, al menos si sabe inglés y estudie bien inglés, se los pueda jugar, porque yo me parece que lo llevo claro. Pues está completo. Ya veis que la carcasa del UMD está cambiada, como ya he comentado antes, por la porquería de cajitas estas. Lo voy a sacar. Estas cajitas se rompen en nada. Es que hay que ir con un cuidado, y si se te caen, también se parten y acaban, pues o sea, tenemos que cambiarlas al final. Es una pena, pero bueno, es lo que hay. Aquí tenemos, a ver, venga, va, recopilaciones. Esta es una gran recopilación de juegos de Mega Drive. Pues es Essential, como ya vemos, pero es lo que hay, lo que he encontrado. Y a buen precio, como ya sabéis que yo siempre intento comprar las cosillas a buen precio. Pues aquí tenemos unos 27 juegos de la Mega Drive. La verdad es que está muy chulo. No recuerdo si este Comic Zone, no os podría decir si es la versión americana puesta aquí dentro o es la versión que salió en Europa, que la versión europea está aquí en España, que se podía escoger el español. Aquí tenemos unos cuantos juegos muy guapos. También el Ristar, que es muy chulo. Virtua Fighter. Bueno, Virtua Fighter no es tan chulo, el de Mega Drive, pero bueno. El Echo de Dolphin. Tenemos aquí. Vale. Está completito. Tenemos otra recopilación de mis preferidas. El Capcom Classics Collection Remixed. ¿Por qué de mis preferidas? Pues por esto de aquí. Porque nos trae el Final Fight, si no me equivoco. Ahí lo tenemos, sí. Ahí está. A ver, ¿dónde está? Final Fight, ahí lo tenemos. Y a mí me encanta el Final Fight. Intento tenerlo en todos los juegos y todas las recopilaciones. Y esta es una de ellas. La verdad es que esta recopilación también está muy bien. Y está completo. Hay una recopilación parecida también en PlayStation 2. ¿Qué más hay por aquí? Antes he mostrado uno como este y aquí lo tengo también. Está repetido. Es como puzzles, ¿no? Creo que era. Tengo una montaña aquí que vamos. Bueno, mostraré como que lo hago aquí a voleo. Pues aquí tenemos el Dragon Ball Z sin Budokai 2, juego de Dragon Ball, que yo creo que debe estar bastante bien, aunque no me he puesto a jugarlo. Está completo. Mira, aquí vemos un UMD hecho polvo. A ver si se ve bien. Está hecho una mierda. Te lo tendré que cambiar. Tengo por ahí cajas de UMD para cambiarlos. Cuando pueda los cambiaré. A ver si hago un repaso de juegos. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Dragon Ball Z sin Budokai, el 1. Restauración inmediata. Desde luego, es que ya sabes, si tienes juegos de PSP, ya sabes qué pasa con los juegos, que si no los han cuidado, pues esto está hecho una mierda. ¿Esto qué es? Pegatina ahí, hay que limpiarlo. Esto con alcohol ya se irá. Qué mierda. Pues ya sabes que
que las cajitas del UMD se dañaban en nada. Yo creo que, uy, y esto, qué mal, qué mal, cómo cuida la gente las cosas. Yo creo que no triunfó el sistema UMD. Yo creo que principalmente por eso, ¿no? Por las cajitas tan malas de los UMD. Porque yo creo que era buena idea, pero porque ocupa poco y por la información que traen y todo, está bastante bien. Pero por lo que es el plástico que recubre el pequeño CD, es una mierda. Aquí tenemos Naruto Shippuden Legends, Akatsuki Rising. Yo no soy mucho de Naruto, bueno, mucho no, nada, porque yo Naruto no lo he visto nunca, no he visto nunca la serie, así que no os puedo comentar. Y este es un juegazo, es buenísimo, que sería como un God of War, que es el Dante's Inferno. Es bueno este juego y también salió en PlayStation 3. PlayStation 3 y en PSP. PlayStation 3, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Eh? God of War Ghost Sparta. ¿Y dónde está este? Al igual está en la PSP. Qué mal, ¿eh? Bueno, vamos a mostrar aquí unas cosillas. Este. Bueno, este ya lo he mostrado antes, lo tengo repetido. El Tekken Dark Resurrection. Ya está completo también. Como ya veis, tengo repetidos. Y os quería mostrar estos de aquí. A ver. Voy a mostrar primero este. Metal Gear Solid Portables. Ops. Pues ya lo veis. Yo no me he puesto a jugar ninguno de estos, pero bueno. 30, pues ya son juegos, ya son unos cuantos. Bueno, ya lo veis. Este no sé qué tal será este juego, porque como ya digo, no lo he jugado. Yo ya lo veis, tengo tantos juegos, pero que la mayoría ni los he jugado. Aquí tenemos Metal Gear Solid, Space Walker. Está completito, ¿no? Sí. Y el Space Walker es bueno, sí, creo que sí. Si no me equivoco, hay el 1 y el 2, ¿no? De Space Walker. Pero solo tengo ese. Tengo el Metal Gear Acid 2, que también está el 1. Incluye las gafas. Yo le puse, creo que unas gafas que pillé por ahí. ¿No? Ah, no. Tengo unas gafas de estas en rojo y azul. ¿No? Son estas gafas 3D, serán las de rojo y azul. Las tengo por ahí, ya se las pondré. Ah, no, venía con estas gafas. Ah, esto sería tipo las VR que sacaron para móviles, ¿no? Como que no lo he visto nunca. Como veis aquí. Al igual se divide la pantalla y lo podemos ver en 3D. Curioso. Vale. Online y multijugador. Vale, ni idea, ¿ves? No lo he jugado nunca. Yo de PSP tengo algunos juegos. Bueno, algunos juegos no, tengo muchos juegos, pero que no conozco muy bien lo que es el catálogo. ¿Qué más vamos a mostrar por aquí? Venga, vamos a mostrar este de aquí. Fantasy Star Portable. En inglés totalmente. Si no me equivoco, a ver qué pone aquí. Juego en inglés, manual en castellano. Totalmente, en inglés. Bueno, estaría chulo si no fuera que está en inglés. Al menos para mí. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a mostrar esto de aquí.
God of War, está la portada hecha una mierda. El God of War Chains of Olympus. Ahí lo tenemos. Ahí está, con la carcasa cambiada. Hay una montaña aquí que puede tener faena a recoger, Aquí tenemos Final Fantasy Crisis Core. Que dicen que este está bastante bien. Y no lo he jugado, Este es el 7, Crisis Core. Como pone aquí, ¿no? No lo he jugado, Bueno, aquí tenemos un juego que ya he mostrado antes y lo tengo repetido, el One Night Chronicles Origins. Está completo. Y una recopilación de Capcom, que o sea, sería, no sé si esta, sí, la otra es Remix y está Reloaded, y no sé si una es antes que la otra, no sé cómo va, pero bueno. O es la misma de antes, no, es otra, ¿no? Capcom Classic Collection Reloaded. Este es diferente. Ya lo veis que los juegos que trae, nos trae Ghosts and Ghosts y Super Ghosts and Ghosts, y el Ghosts and Goblins, o sea que está muy bien, Y Street Fighter 2, Street Fighter 2 World Champion Edition. Una pasada esta recuperación, una pasada. Y está completito, como ya veis. Otra, mira, repetido también. Y no lo digo por decir, porque a veces quizá lo digo y la gente no me cree, pero ahí lo tenemos. Está repetido este y está también, está completo, creo, ¿no? Sí, también está completo. Aquí tenemos otra recopilación que está muy bien. Capcom Puzzle Wall, con juegos de puzzle de Capcom. Que tenemos el Punk. Qué chulo, Tiene unos cuantos, 5 clásicos juegos rompecabezas. Super Puzzle Fighter, 2 Turbo, Block, Buster Bros, Super Buster Bros y Buster Buddies. Supongo que es como el Punk, ¿no? Los Buster este. Completo. Otro Tekken. Lo tengo 3 veces. Tekken Dark Resurrection. Bueno, me servirá para futuros cambios. Por aquí tenemos el Prince of Persia Revelations. Los Prince of Persia siempre son buenos, ¿no? Plataformas de acción, tipo Tomb Raider, ¿no? Este Prince of Persia, Las Arenas Olvidadas. Ya casi vamos acabando, ya queda poquito. Aquí tenemos 2 juegos iguales, no, 3, es que ya soy un enfermo. 1, 2 y 3. Bueno, pues el Dissidia Final Fantasy, que es un juego de lucha, si no me equivoco, ¿no? Está completo. Ah, pero la portada es reversible. Qué chulo, ¿no? Algo que no sabía. Tenemos una portada reversible. Qué chulo. Pues una de ellas ya la giraré, al menos, que se vea como diferente. Aquí tenemos el otro. Nunca me ha dado por fijarme, Es que hace bastante que no compro juegos de PSP. Y aquí tenemos con el ticket del game por ahí escondido. Y de la versión Essentials, supongo que en algunas cosillas cambiará. Como ya digo, los Essentials
el UMD. Algunos son iguales y este cambia. Este cambia, el UMD, como ya vemos. Pero este es de otro juego. Este es diferente. Este es diferente, perdón. No me había fijado. Este es el 012, ¿no? Ahí está. Este creo que lo tengo repetido por ahí también, su versión normal. Vamos acabando. Aquí tenemos el Darkstalkers Chronicle de Chaos Tower. Otro juego de lucha bastante chulo. Está completito. A ver que se vea bien. Por aquí tenemos un juego que debería estar precintado y se le ha saltado el plástico, pero bueno, con el precio. Tekken 6, está nuevo, el Tekken 6. Y a cambio tengo este que está hecho una porquería, parece mordido por un perro. Aquí está. Está hecho caldo, tendría que cambiarle la caja. Tekken 6 y ahora miraremos qué trae. Ahí lo tenemos. La portada, pues, ahí en blanco y negro. La portada por dentro, claro. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Voy a mostrar estos que son... A ver... Estos de aquí. God of War, otro igual que el otro que he mostrado. El Guide of Olympus. Está hecho caldo esto. Bueno, una pena. Este lo tengo repetido. Esta es la versión normal. El God of War Ghost of Sparta. ¿Qué incluye? Aspecto exclusivo de Deimos para God of War 3. Está completo. Otro en su versión Platinum, que creo que este pesa poco. Yo creo que no tiene instrucciones. Sí, pues sí, no tiene instrucciones. Por aquí tenemos X-Men Legends, el ascenso de Apocalipsis 2. Ahí está, completito. Vamos acabando. Uf, se me cae todo esto, Bueno, un juegazo para PSP. Este sí es un juegazo. Y nos trae que son 3 juegos. Castlevania de Dracula X Chronicles. Ya está. Que como aquí indica, este es comprado en Francia, pero es multilingüaje. Bueno, al menos los juegos son en español. Viene Drácula X Round of Blood y Castlevania Symphony of the Night. Que Round of Blood este era el de Mega Drive, ahora no recuerdo. Y el Symphony of the Night es el de PlayStation 1. Y están en perfecto español. Hay que desbloquearlos para poderlos tener. Hay que jugar una parte del juego. ¿De acuerdo? Que como ya he mostrado, es en la versión francesa, pero los juegos son en español. Así que será multilingüaje. No sé cuántos lenguajes tendrá, pero está incluido en el español. Y este creo que está en inglés, el Star Ocean, que lo tengo repetido. Ahí está. Fish Departure.
Ahí, completo. Creo que está en inglés. Juego, sí, juego en inglés, manual en castellano, como vemos aquí. Y el otro, pues lo mismo. Bueno, aquí tenemos Great Battles of Rome. Esto parece un juego de estrategia. No lo he probado. Por aquí tenemos el Assassin's Creed Bloodlines. Bueno, no está nada mal, ¿no? Que pusieran un Assassin's Creed aquí en la PSP. Y tenemos un juegazo también de la PlayStation 1. La suerte que tuvo la PSP es que salieran juegos de la PlayStation 1 para ella y juegos bastante buenos. Uno de ellos también es este de aquí, el Medieval Resurrection. Bueno, y por aquí tenemos también un juegazo, que este es de los últimos que pude conseguir. Por una parte conseguir la caja, por otra parte conseguir el juego, y tengo por ahí guardado la caja aún de este mismo juego, por si alguna vez encuentro otra vez el juego, y así lo tendría. Bueno, para algún cambio, perdón, o para, bueno, para lo que sea. El Ultimate Ghosts and Goblins. Está. Que tenía la caja, que es en perfecto, bueno, tiene español e italiano, y el juego lo conseguí, pues, no sé si lo compré en Inglaterra o así, y como ya digo, igualmente son juegos multi. Aquí tenemos un juego que creo que es rol y no sé si está en inglés. Blade Dancer, Lineage of Light, o como se diga. Linaje de luz, ¿no? Ahí está. Yo creo que está. A ver, aquí lo veremos. Ah, pues mira, totalmente en castellano. Un juego rolero totalmente en castellano. Y tiene muy buena pinta, ¿eh? Como ya sabéis, no me he puesto a jugar a todos los juegos que tengo. Por aquí tenemos el Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ya está completito. Este lo he enseñado por dentro, creo que. Yo diría que no. Ah, mira. No lo he enseñado por dentro. Está chulo, ¿eh? Que tenga sus instrucciones y estas instrucciones están guapas. Bueno, y me queda por mostrar estos juegos que son packs. Son packs. A ver, este de aquí, el Action Pack, que nos trae el Prince of Persia y el Tom Clancy's Splinter Cell Essentials. Ahí está. Bueno, muestro la caja. Ahí está. Y por aquí el juego. Ahí está. Está totalmente nuevo. Estos packs que me quedan 2 packs más perdón, son totalmente nuevos, sacados de tienda. Y estos packs a la larga serán difíciles de conseguir por el cartón, que es lo que siempre pasa, ¿no? Y aquí tenemos este de aquí, que ya pone prohibida a la venta por separado.
A ver que los ponga bien, así. Bien, ya vamos acabando. Sí, están chulos estos packs. Aquí tengo otro. Uy, que se me va a caer. Este es como el otro. Ya podían haber cambiado un poco los packs, ¿no? Porque nos sale el mismo juego. Parece que se lo hubiesen querido sacar de encima. El Prince of Persia, Rivals Wars, o Wars, como se diga. ¿De acuerdo? Ahí está. Sacamos. Está totalmente nuevo. Estos sí son comprados por mí. Porque lo compré en una tienda de Eroski. Que hice ahí una triquiñuela de comprar un montón de juegos de allí. Y estos son unos de ellos. Y muchos juegos puedo conseguir pues de PSP, de Wii, de Wii U, un montón de juegos y totalmente nuevos. Y estos son de los que conseguí allí. Shaun White Snowboarding, no sé qué tal será este juego. Está totalmente nuevo. Y este también está nuevo. Lo bueno es eso que pone aquí, prohibida la venta por separado. A ver que se vea bien ahí. Ponga bien, a ver cómo lo pongo. Y no. Ahí está. Bien. Y por último, tenemos que este juego no tengo entendido que no es muy bueno. Yo no me he puesto a jugarlo. Y esto debería guardarlos yo en unas cajitas así de plásticos de, ¿cómo se llama? No metacrilato, sino el plástico ese más blandito, porque acaban dañándose las esquinas y todo. Y este es el Lord of Arcana, que voy a mostrar lo que lleva, ¿de acuerdo? Curioso este juego. Y una pena que no sea tan bueno como se han comentado a veces. Y esto tiene la marca de los flejes. Madre mía. Porque el juego es totalmente nuevo, ¿eh? Tengo cuidado de sacar. Vamos a mostrar lo que lleva. La cajita. Voy a dejar la caja por aquí. Nos trae, creo que la banda sonora original en un CD pequeño. Ahí está. Ahí tenemos el CD. El mini disc. Ahora sí. Está chulo, ¿no? Está bastante chulo. ¿Qué trae más? Trae el juego. Esto es un librito de arte, creo. Trae el juego, que el juego está en caja roja, que también lo hace muy chulo. La verdad es que está chulo, ¿no? Es raro que digan que este juego es malo. Al menos por lo que muestran aquí parece el gran juego, el juego espectacular. No sé, yo ya como digo, no me he puesto a jugar, ¿no? Ahí está, caja roja, está muy chulo. Ahí está el juego. Y ahora aquí está un libro de arte, ¿no? En la contraportada está en la portada. Ahí está. Unos dibujos brutales, ¿no? Están muy chulos. Están chulos. Pero lo voy pasando aquí rápido. La verdad es que está muy guapo. Sería el de la portada. Bueno, pues nada. Hasta aquí el directo con los juegos de la PSP. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias
y Les Rider por haber comentado aquí, que sé que habrá pasado más gente, pero al menos hay alguien como Iles Rider que ha estado comentando, que me gusta mucho, que al menos participen aquí la gente y me comenten. Y nada, es un vídeo que posiblemente lo suba a YouTube, así que nada, un saludo a todos. Chao, nos vemos en el próximo directo.